Desde la sede del Tribunal Electoral en Ciudad de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a la séptima versión de nuestro ciclo anual de conferencias jurídicas 2021, que comenzamos desde el mes de enero. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad y nos regocijamos de contar nuevamente con todos ustedes, amantes de la democracia, amigos del derecho y de la justicia, y le damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez, así como a aquellos que se han mantenido fielmente desde el mes de enero, mes a mes, participando en este grupo de actividades de capacitación y formación ciudadana que organiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. Vale señalar que estas jornadas de capacitación se extenderán hasta el mes de diciembre, Dios primero, que algunas son exclusivas del recurso humano del Tribunal Electoral, pero otras como estas son abiertas, permitiendo que la sociedad civil, partidos políticos, abogados, estudiantes puedan participar de las mismas a través de la plataforma Zoom, inscribiéndose, o a través de la plataforma de YouTube, que les permite, además de disfrutarla en vivo, también a posteriori. Queremos invitarlos a que visiten el canal de YouTube del Instituto, donde encontrarán disponible una vasta colección de videoconferencias sobre muchos temas, no solo netamente electorales o sobre democracia y elecciones, sobre muchos temas diversos, y están al alcance de todos ustedes en el canal de YouTube del Instituto. Muy bien, en este ciclo de conferencias participan connotados expositores nacionales e internacionales que comparten con la audiencia sus conocimientos, sus experiencias y que incluso responden nuestras inquietudes. Hoy tenemos la gran bendición de contar con dos extraordinarios conferencistas que tienen contemplados dos conferencias enmarcadas dentro del ámbito del procedimiento administrativo. La primera es de casa, es panameña. Se trata de la licenciada Mónica Castillo Arjona, quien nos abordará el tema la revisión del contrato administrativo a través del contencioso contractual. La licenciada Castillo Arjona es doctoranda del programa de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, y desarrolla su línea de investigación de tesis doctoral sobre las fórmulas de colaboración público-privada desde una perspectiva de desarrollo. También es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, posee una maestría en Derecho Procesal y estudios en métodos alternos de solución de conflictos. Se desempeña como docente universitaria de varias casas de estudios superiores en nuestro país, es colaboradora y miembro del Observatorio de Contratación Pública, que fue fundado por el gobierno español y la Universidad de Zaragoza y la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Ha participado como expositor en seminarios, congresos, foros nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como secretaria general y la procuradora de la administración suplente de nuestro país. Le damos las gracias a la doctora Mónica por aceptar la invitación y le agradecemos que pueda contribuir con estas capacitaciones. Bienvenida, doctora. Aquí está su público. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes. Quiero en primer término agradecerle al Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral por la invitación que se le ha cursado a la Procuraduría de la Administración, quien ya con anterioridad ha tenido la oportunidad de formar parte de este ciclo anual de conferencias jurídicas, que en esta oportunidad tiene este panel bajo el nombre Procedimiento Administrativo General. Mis saludos a todos los panelistas. Para mí es un honor compartir este espacio con ellos. El tema que he considerado interesante desarrollar esta tarde es aquel que tiene que ver con la revisión del contrato administrativo a través del contencioso contractual. Le he pedido al Tribunal Electoral que en la medida que voy desarrollando mi presentación me apoyen con unas diapositivas. Básicamente es a manera de apoyo visual para que los participantes vayan hilando las ideas que estoy exponiendo. Importante resaltar que estas ideas también serán prontamente publicadas en la revista del Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? En función de ello, considero tremendamente importante traer a colación este tema
tan relevante como tiene que ver con la revisión del contrato administrativo, que constituye un tema de actualidad cuyas repercusiones alcanzan no solo al ámbito jurídico, sino también al económico. Al desarrollar este tema, busco principalmente sensibilizar al participante de este espacio frente a la importancia de establecer claros mecanismos de control de la actividad inherente a la contratación administrativa y a la necesidad de proponer cambios a nuestro ordenamiento contencioso administrativo que nos permitan cumplir con los compromisos internacionales a los cuales nos hemos adherido en los últimos años. Ahora bien, abordar este tema sin hacer referencia en un contexto a las distintas etapas que involucran o que conforman el procedimiento de adquisición pública en el modelo panameño sería hacer un ejercicio bastante estéril. Por eso he considerado oportuno hacer en primer momento referencia a estas distintas etapas que conforman el procedimiento de contratación. De allí que para comprender a cabalidad, como bien he señalado, el sistema de adquisición pública en nuestro país, resulta necesario que su estudio se lleve a cabo de manera fragmentada. Para ello, tanto la doctrina más reconocida como la jurisprudencia de nuestra Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia han hecho especial énfasis en la necesidad de dividir el procedimiento de adquisición en tres grandes etapas: la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Ahora bien, las actividades que se desenvuelven dentro de cada una de estas etapas no solo revisten de cierta complejidad, sino de características y naturalezas distintas. Es por esa razón que tanto la etapa precontractual como la contractual se encuentran divididas a fin de facilitar su análisis. En ese sentido, tenemos que dentro de la etapa precontractual encontramos tres fases importantes: la fase preparatoria o de planeación, la esencial y finalmente la integrativa. La primera de ellas hace referencia a toda aquella actividad que se realiza antes de dar a conocer la intención de adquisición hacia afuera de la entidad contratante. Y constituye, señores, una de las fases más importantes, ya que implica el diseño de los términos de referencia o identificación de las necesidades puntuales de la entidad. Una vez esa fase culmina, lo cual sucede cuando se publica o se da a conocer la intención de contratación o convocatoria, inicia entonces la fase esencial. La fase esencial en los procedimientos de adquisición de convocatoria pública constituye la fase más extensa del procedimiento de selección. La misma incluye no solo la convocatoria, sino también la reunión de homologación, lo que conocemos como la recepción de las propuestas, la valoración de estas, publicación del informe por parte de las comisiones evaluadoras o verificadoras, espacio de generación de observaciones a dicho informe y formalización de reclamos por parte de los interesados o participantes de un determinado acto público. Dicha fase culmina con la decisión que en cualquier periodo de esta pueda adoptar la entidad, ya sea cancelando el acto, rechazando ofertas, declarando desierto el acto o adjudicando el mismo, dando paso así a una nueva fase dentro de esta etapa precontractual denominada integrativa. La fase integrativa es aquella que involucra toda actividad encaminada a dar a conocer la decisión adoptada por la entidad a través de su notificación. Se le denomina integrativa porque a su vez tiene como finalidad integrar todas las fases de la etapa precontractual y así diferenciarla del inicio de la etapa contractual. En el caso de nuestro modelo de contratación, la etapa contractual surge con el perfeccionamiento del contrato administrativo, es decir, a través del control previo ejercido por la Contraloría General de la República. Un aspecto importante a resaltar en cuanto al inicio de esta etapa es que mientras no se perfeccione el contrato administrativo u orden de compra, nos encontraremos siempre, y esto es importante que lo tengan presente, en fase integrativa de la etapa precontractual. En otras palabras, la generación de una orden de compra o contrato y su correspondiente firma por las partes contratantes no implica el inicio de la etapa contractual. La etapa precontractual se caracteriza por ser sumamente reglada. Impera la aplicación de normas de derecho público
en donde la norma especial resulta ser aquella que regula el procedimiento de adquisición y supletoriamente, frente a vacíos, se aplica lo dispuesto en el procedimiento administrativo general recogido en la Ley 38 del 2000, principalmente en aquellos casos regidos por la Ley 22 del 2006 en materia de contratación administrativa. Por otro lado, la etapa contractual se caracteriza por asimilarse a un régimen mixto, en donde convergen las normas de derecho público y privado de manera sustantiva, tal como lo dispone el artículo 90 de dicho texto del único de la Ley 22, que regula la contratación pública recientemente ordenado por la Ley 153 del 2020. Alejándose de esta forma de aquellos países como Francia, Bélgica y España, que mantienen un régimen de contratación administrativo puro. De igual manera, tal como sucede en la etapa precontractual, la contractual ha sido dividida para un mejor estudio. Podemos identificar en la misma los elementos intrínsecos a la formación de contrato y a partir de allí referirnos a su vigencia, ejecución y liquidación como hitos importantes en la vida de todo contrato u orden de compra administrativo, los cuales facilitarán de mejor manera su análisis. La vigencia de todo contrato resulta ser un hecho inherente a su perfeccionamiento. Por otro lado, la ejecución del contrato, su duración, como las condiciones presentes durante el mismo, van a depender de lo establecido por las partes contratantes, teniendo siempre presente que el nacimiento de un contrato no implica, señores, inmediatamente la puesta en marcha de su ejecución. En este sentido, tenemos que tener presente que la liquidación de un contrato, si bien se encuentra implícita dentro de la vigencia del mismo, y podemos ir, si quieren, pasando la próxima diapositiva, si bien se encuentra implícita dentro de la vigencia del mismo, tenemos que tener presente que está sujeta y tiene la finalidad de aspirar a lo que es el perfeccionamiento del contrato en sí mismo, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante que tenemos que tener presente en cuanto a la figura de la liquidación. Pero al igual que su ejecución, entraña la terminación de esta última y por ende la aprobación por parte de la entidad contratante de los términos y condiciones establecidos en el contrato, como también el incumplimiento del mismo en los casos de resolución administrativa. En otras palabras, no podemos entrar a la liquidación del contrato si con anterioridad no se han definido, completado o finalizado los términos de su ejecución. Es decir, la liquidación del contrato permite generar un espacio que se encuentra originalmente encaminado a extinguir la relación contractual a través del cumplimiento de las sumas adeudadas por las partes contratantes. Una vez perfeccionada la obligación, y podemos pasar a la otra diapositiva, la última, sí. Una vez perfeccionada la obligación o terminada anticipadamente, se abre un espacio para una nueva etapa, la postcontractual. Durante la misma se da paso a la administración de los riesgos postcontractuales, como se conoce a la corrección de los defectos que pudiesen surgir posteriormente al cumplimiento de todo contrato, independientemente de su objeto, y que llevan a seguir manteniendo vigente las fianzas de garantía, ya no para mitigar un posible incumplimiento del contrato, sino ahora un cumplimiento defectuoso. La importancia de la división de una y otra etapa deviene en el hecho que los actos que se generen en la etapa postcontractual son separables de aquellos que se presenten en la etapa contractual. Es decir, no podríamos reputar la ejecución de una fianza de garantía en etapa postcontractual como si de un incumplimiento contractual se tratara, ya que este se presenta durante la ejecución del contrato. Inclusive, luego de finalizada la ejecución del contrato a través del acta de aceptación final y una vez centrado a la liquidación, de llegarse a presentar un defecto o vicio, este de igual manera debe ser considerado un cumplimiento defectuoso del contrato producto de su calidad y estabilidad. A partir de allí, y me gustaría si podemos regresar a la segunda diapositiva para que quienes están participando se centren en esas tres grandes, la primera, en estas tres grandes etapas, ¿no?
Una vez que hemos hecho referencia a estos elementos de análisis, pero desde un punto de vista fragmentado de nuestro sistema de adquisición pública, ustedes podrán ver la importancia que reviste que ese estudio se lleve a cabo de esta manera para luego poder comprender en su justa medida la importancia de desarrollar un mecanismo de revisión directa del contrato administrativo. Y lo cierto es que hay que tener presente que al hacer referencia a estas etapas precontractual, contractual y postcontractual, también debemos dar por hecho la existencia y generación de actos administrativos en toda y cada una de ellas. En cuanto a la etapa precontractual, y tal como lo he señalado, la misma se caracteriza no solo por ser reglada, sino por la presencia de actos unilaterales, independientes de aquellos que surgen en la etapa de contratación y del contrato en sí mismo. Este escenario permite en nuestro ordenamiento jurídico la viabilidad del control de legalidad sobre estos actos. Una vez la entidad adopta una decisión y luego de agotada la vía gubernativa, mediante la figura de la demanda de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual a su vez da lugar a obtener por parte del afectado el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. Ahora bien, no todos los actos precontractuales, y esto es importante que lo tengamos muy claro, son susceptibles del control a través de una demanda de plena jurisdicción, sino solamente aquellos que causen estado, tal como lo ha dejado sentado la jurisprudencia del contencioso administrativo. Inclusive es viable también ejercer el control de legalidad a través de la demanda de nulidad por parte de toda aquella persona que desee excitar un control objetivo de un determinado acto precontractual, preservando de esta forma el ordenamiento jurídico de manera abstracta. Esto solo es viable en la medida que la doctrina y la jurisprudencia doméstica han asimilado la teoría francesa de los actos separables del contrato, desarrollada por el Consejo de Estado francés. En otras palabras, independientemente de que el contrato u orden de compra se haya formalizado, lo cierto es que los actos preparatorios al contrato pueden ser perfectamente objeto de control de legalidad. La importancia de la teoría de los actos separables al contrato crea una dependencia del contrato con respecto a los actos preparatorios, en la medida que el vicio de legalidad del que pueden ser susceptibles trae aparejado ipso facto la nulidad del contrato. Por otro lado, la naturaleza bilateral del contrato administrativo no nos debe llevar a la conclusión equivocada que todos los actos que se generen en esta etapa se encuentran revestidos de la misma naturaleza, ya que en la etapa contractual también se generan actos unilaterales como aquellos que son el resultado de la ejecución de las cláusulas excepcionales al derecho común por parte de la entidad contratante, como lo son la modificación, la interpretación, la resolución administrativa, terminación unilateral, liquidación unilateral, entre otros. En nuestro modelo hay cierta particularidad en cuanto al desarrollo e incorporación de estas cláusulas dentro de los contratos administrativos, porque por disposición legal no todos actúan por imperio de ley, sino según disposición de la entidad contratante al momento del diseño de las cláusulas contractuales. Sin embargo, este no sería el tema que buscamos desarrollar, solo lo pongo de relieve a manera de referencia. Hay que hacer referencia a un aspecto de la revisión del contrato administrativo que desde nuestra perspectiva requiere formular en primera instancia algunas precisiones que serían importantes resaltar y que gravitan alrededor de este tema, como aquella que guarda relación con los criterios de competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para asumir una determinada controversia que se derive de un contrato público. Aunque pudiésemos reconocer, y hago la salvedad que a la fecha la misma no representa una discusión pacífica, lo cierto es que el criterio que ha imperado hasta este momento no se encuentra dado en función a que una de las partes sea el Estado, sino a la finalidad que persigue ese contrato, la cual tiene que estar orientada a satisfacer el interés público, profundizando y reconociendo de esta manera la posibilidad de que el Estado lleve a cabo operaciones negociales que no se rijan solamente por el derecho público, sino por el privado, y cuyo debate tenga que estar sometido a la jurisdicción ordinaria.
A diferencia de lo que hoy ocurre en el ordenamiento jurídico colombiano, en donde para definir la competencia del Consejo de Estado frente a una determinada controversia derivada de un contrato estatal, basta atender a la condición pública de una de las partes en atención al criterio orgánico, el cual ha prevalecido de forma interesante dentro de dicho ordenamiento. El derecho panameño, al contrario, ha asimilado la concepción francesa de la finalidad pública, que atiende al objeto del contrato en la medida que se encuentre vinculado al servicio público, indistintamente si la norma que rige la relación contractual es una norma de derecho público o inclusive se encuentre presente cláusulas exorbitantes dentro del mismo, mientras que esté implícito un interés particular. Este aspecto que resalto aquí fue recogido en una sentencia del año 2018, de la cual con gusto al final podré darles referencia, dando lugar de esta manera al concepto de contratos privados de la administración. Ahora bien, he reconocido hasta el momento la viabilidad de que ciertos actos administrativos que se generen en la ejecución contractual en virtud de su naturaleza unilateral, como también aquellos que se produzcan en la etapa postcontractual, puedan ser objeto de control de legalidad y restablecimiento de derecho a través de la demanda de plena jurisdicción. Inclusive he señalado que el propio contrato administrativo puede llegar a ser susceptible de una demanda de nulidad como consecuencia del vicio de sus actos preparatorios. Sin embargo, hay una gran cantidad de actividades que se desarrollan a partir del perfeccionamiento del contrato como su ejecución y terminación, que deben, desde mi punto de vista, ser analizados a través de una vía directa que permita a las partes debatir las controversias contractuales sin someterlas a mecanismos que se encuentren diseñados para controlar actos administrativos unilaterales. Y nos referimos a la figura del contencioso contractual. A diferencia de Colombia, en donde la jurisdicción contenciosa administrativa asume la competencia de las controversias contractuales hasta el decreto 528 de 1964, en la República de Panamá, desde la Ley 33 del 11 de septiembre de 1946, la jurisdicción contenciosa administrativa mantiene competencia para conocer de las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de los contratos administrativos. No obstante, desde un inicio, la competencia del contencioso ha atendido al criterio del objeto del contrato o servicio público, el famoso criterio clásico francés. También, desde el principio, no ha sido vista como una competencia a la cual se pueda acceder de manera directa, sino a través de la demanda de plena jurisdicción. En otras palabras, señores, en nuestro ordenamiento jurídico no existe un verdadero contencioso contractual visto de manera autónoma con respecto a las demandas de plena jurisdicción o nulidad, como se ocurre con la demanda de indemnización. No obstante, la materialización de esta competencia por parte de los usuarios del sistema a través de una demanda de plena jurisdicción introduce especiales limitantes para las partes, principalmente para los contratistas. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que este tipo de actuaciones deben cumplir con una serie de presupuestos como el agotamiento de la vía gubernativa, el citar las disposiciones violadas y el concepto de infracción de las mismas, y su formalización debe atender a los mismos requisitos de toda demanda que se presenta ante el contencioso administrativo. Aunque esta concepción responde a la corriente de la acción contractual francesa, que también se surte a través de una demanda de plena jurisdicción, en nuestro modelo, a diferencia del francés, no es posible solicitar que la contraparte, en este caso Estado, sea condenado al pago de daños y perjuicios, ya que la Sala ha dejado sentado que este requerimiento no es propio de las demandas de plena jurisdicción, sino de indemnización. Este escenario no solo abre un largo camino para los contratistas del Estado, a fin que puedan hacer valer un posible incumplimiento contractual en cabeza del ente público, sino genera enormes confusiones cuando nos encontramos discutiendo el incumplimiento de cláusulas contractuales por ambas partes. De allí que en la etapa de ejecución contractual actualmente exista la necesidad por parte de los contratistas que la administración se pronuncie con la finalidad de ejercer un control de legalidad sobre estas decisiones, ya que no se cuenta con un mecanismo directo que permita someter a revisión
las controversias que surjan como consecuencia de su ejecución o inclusive a solicitar la terminación del contrato a requerimiento del contratista. Hoy en día las demandas de plena jurisdicción e inclusive de indemnización constituyen las vías más utilizadas para hacer reclamos a partir de las controversias derivadas de la ejecución de los contratos en materia contenciosa administrativa. Sin embargo, a diferencia de lo que señalan algunos especialistas, al opinar que no es necesario crear un mecanismo directo para atender las controversias contractuales, afirmando que pueden ser sometidos a un control general de legalidad y sin llegar a la medida que ha adoptado otros ordenamientos jurídicos como el colombiano, que atienden a un criterio restrictivo en cuanto a la utilización de la acción contractual, en donde, una vez formalizado el contrato, la única vía de control la constituye esta última, aún contra aquellos actos administrativos precontractuales por el solo hecho de la existencia del contrato, restringiendo así Colombia su ejercicio a quienes demuestren un interés o una afectación directa. Al margen de esto, lo cierto es que no podemos dejar de reconocer en el caso de las circunstancias panameñas las particularidades que revisten a la actividad generada en la etapa contractual, cuyas actuaciones son interpretadas bajo parámetros distintos a los que se manejan en la actividad precontractual. En este sentido, la Ley 22 de 2006 de Contratación Administrativa señala en su artículo 34, al referirse a la interpretación de las reglas contractuales, que la interpretación de las normas sobre contratos públicos, como también en las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se considerarán los intereses públicos, los fines y los principios de esta ley, así como la buena fe, la igualdad y el equilibrio entre las obligaciones y derechos que caracterizan los contratos conmutativos. Por lo tanto, la competencia de la Sala Tercera para conocer las controversias que se susciten a partir de la celebración, ejecución y extinción de los contratos debería permitir la posibilidad de analizar y determinar directamente la responsabilidad contractual de las partes y, por ende, el reconocimiento o el pago de daños y perjuicios a favor de quien resulte favorecido, indistintamente, y esto es muy importante, que la parte agraviada sea el Estado o el particular. A manera de conclusión, debo destacar la importancia que reviste abrir la discusión en torno a los mecanismos de revisión del contrato público ante el contencioso administrativo. Un interés claro lo vimos con anterioridad en nuestro país en el año 2017 con el anteproyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo, en donde se contempla la figura del contencioso contractual como una vía directa a fin de determinar la responsabilidad derivada del contrato administrativo. Sin embargo, no podemos soslayar que el contar con una vía idónea no solo brindaría una mayor seguridad jurídica a las partes contratantes, sino que incentivaría en gran escala la inversión en aquellos proyectos que involucran al Estado. De igual manera, nos permitiría como país cumplir con los compromisos asumidos a través de los tratados de libre comercio con capítulos de compras públicas que imponen la obligación de que el ordenamiento jurídico cuente tanto con mecanismos de agotamiento de la vía gubernativa eficientes como también con controles jurisdiccionales efectivos a fin de salvaguardar los derechos contractuales comprometidos. Y este sería mi primera intervención en cuanto al tema de la revisión del contrato administrativo. Muchas gracias por su tiempo. Hoy nos abordará un tema interesantísimo, los contratos públicos incompletos y los de larga duración. El doctor Pérez Gualde es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza, Argentina. Es catedrático de Derecho Administrativo, director de la carrera del doctorado e investigador categoría 1 en la Universidad Nacional de Cuyo. Además, es profesor en la Universidad Austral y en la Universidad de Mendoza. Fungió como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza, en Argentina, y como miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. También ha ejercido la profesión en el ámbito privado. Ha sido vicepresidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados y miembro de varias academias, foros y asociaciones relacionadas con el derecho. Ha publicado 8 libros y más de 150 artículos
y muchos de ellos en el extranjero. También ha ejercido la docencia en clases de posgrado en México, en Perú, en España y en Italia. Gracias, doctor Pérez Ugalde, por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido. Bueno, esa es la presentación generosa de un amigo, o sea, o de un país amigo, de un instituto de amigos. Estoy muy agradecido con este tribunal electoral, especialmente con Salvador Sánchez, al cual conozco de hace muchos años, y creo que fue uno de mis primeros trabajos, si no el primero que publiqué en Centroamérica, en la revista, creo que se llamaba Debates o algo así. Me lo hizo publicar justamente Salvador Sánchez. Estoy hablando de hace muchos años. Estoy también muy agradecido con el señor Carlos Díaz, lo mismo con Lizzy Rodríguez y con Annette, que han posibilitado que esto pueda ser realizado en estos tiempos donde yo muchas veces sostengo, hace un año y medio yo no sabía nada de esto, no tenía ni la menor idea de cómo funcionaban estos sistemas de comunicación y de llegada. Vamos entonces a hacer este honor a la puntualidad que ha tenido Mónica, a ver si logro más o menos lo mismo que ha logrado ella, que es entrar perfectamente en tiempo y con conceptos muy claros para todos nosotros. Cuando hablo de contratos incompletos y de contratos de larga duración, no estoy hablando de otros contratos o de contratos que no hayan existido nunca. Lo que pasa que muchas veces nos pasa en el derecho administrativo es que desde afuera nos vienen cuestionamientos y nos vienen replanteos que nos obligan a lo que hoy en cualquier GPS dice recalculando. Nos han cambiado, no el mapa, nos han cambiado el terreno. El mapa sigue siendo aquel de llegar, como muy bien recién lo destacó Mónica, llegar a la satisfacción del interés público en juego, al cumplimiento del objeto que ha llevado al Estado a contratar. Pero recalculando nos obliga a repensar el contrato administrativo porque la realidad nos está indicando otras cosas. El Estado ya no es superpoderoso, son numerosas las empresas que para invertir medio peso en mi país quieren tribunales extranjeros, quieren la aplicación del derecho extranjero, exigen jurisdicciones extrañas. Entonces, nadie quiere venir a tener un excelente pleito, lo que quiere venir es a invertir en un buen negocio, en satisfacer lo que nosotros buscamos, pero también en satisfacer lo que él aspira legítimamente como empresario que viene a arriesgar sus recursos o sus bienes para poder cumplir con los contratos. De ahí entonces que este premio Nobel, que en el año 2006 le fue otorgado a Oliver Hart y a Bert Holmström, premio Nobel de Economía, sobre la teoría del contrato, a mí me movió mucho la estructura. Dije, pero ¿cómo? Los economistas se han puesto a escribir de contratos. Fíjense ustedes que a veces eso se nos aparece a nosotros como un lenguaje que damos por supuesto, pero el economista no. El economista arranca muy desde el principio. Entonces dice, la gran dificultad del contrato es que hay dos sujetos que tienen intereses distintos y contrapuestos. Miren ustedes qué descubrimiento fenomenal. Bueno, ello ha llevado a que estos señores, con su teoría del contrato, ganaron el premio Nobel de Economía del 16, inspirándose en gran medida en otro premio Nobel, también de Economía y también de los Estados Unidos. Los dos primeros eran de MIT, este segundo es de la Universidad de Chicago, Herbert Simon, que gana el premio Nobel de Economía en 1978, donde habla de las teorías de las decisiones. ¿A dónde vamos con esto? Resulta que al momento ahora de firmar el contrato tenemos que pensar nuevamente varios de los principios. ¿Por qué contrata el Estado? Si el Estado podría no contratar, la administración pública tiene todos los medios y ni qué decir en el terreno electoral. A mí me ha tocado presidir
por haber sido miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, me ha tocado presidir el Tribunal Electoral, o sea, la Junta Electoral de la provincia, que es un organismo constitucional, en 7 oportunidades, en los 14 años en que estuve a cargo de mi cargo en la Corte. Así que conozco todos los avatares, todas las cosas que hay que prever y contratar en el momento en que nos lanzamos hacia el procedimiento electoral. Esto, claro, podríamos realizar todo desde la administración, sí, tal vez sí, si nos lo proponemos, pero hacemos un análisis y una opción estratégica de decir, no, esto lo voy a contratar. Entonces, cuando la administración, tanto en el campo electoral como en cualquier otro campo, toma como opción estratégica contratar, es porque se va a someter al régimen propio de los contratos. Esto nos saca de inmediato y de un plumazo todas aquellas opciones de aquellas teorías alemanas y muchas italianas, ¿no es cierto?, negatorias de los contratos administrativos, y nos mete de lleno en el mundo de los contratos. Y esto provoca una disminución progresiva de esto que aludió también Mónica recién en su alocución, acerca de prerrogativas o de cláusulas exorbitantes. Mire, mi amigo, usted quiere ejercer cláusulas exorbitantes, no contrate. O sea, nunca van a poder romper el sedazo del principio del pacta sunt servanda. O sea, nunca va a poder eliminar la exceptio non ad impleti contractus, por ejemplo, o sea, la excepción de contrato incumplido, como le llamaban los romanos. O sea, estamos frente a un instrumento, el contrato es un instrumento de colaboración con el gobierno, es un instrumento de política de integración muchas veces en los países. La normativa europea, que sin duda transitando su doctorado, Mónica, y más desde la Escuela de Zaragoza, donde hay hombres como Jimeno Feliú, la cantidad de grandes profesores, hoy la temática contractual administrativa europea es europea, casi cada vez es menos española, cada vez menos francesa. Hoy la mayoría de las normas y de las novedades que tenemos en el derecho administrativo de los contratos en Europa proviene de la Unión Europea, proviene de directivas de la Unión Europea donde van conformando alrededor del contrato administrativo un instrumento que es verdaderamente de integración. Nosotros los americanos, al menos en esta zona del Cono Sur, no lo hemos logrado. O sea, no nos ha ido bien en ese aspecto y no hemos conseguido que el Mercosur pueda ser un nexo de estas características. Pero lo que sí podríamos decir es que nos encontramos en una etapa que de algún modo reinicia los principios y nos mete en un nuevo derecho administrativo que es el derecho administrativo del siglo XXI. Creo yo que ya poco tiene... nosotros no tenemos la influencia fuerte que tiene en Panamá, por ejemplo, del Consejo de Estado de Colombia y del Consejo de Estado francés. Y será porque estamos más lejos y a lo mejor porque no nos formamos en sus universidades. Encontré muchos amigos panameños formados muy cerca de los profesores colombianos. He visto homenajes espectaculares a mi querido amigo Vidal Perdomo, Jaime Vidal Perdomo, grandes profesores colombianos que han hecho mucha docencia en Panamá. Nosotros eso lo hemos tenido un poco más lejos. En ese sentido tenemos más distancia con las escuelas francesas y entonces ha habido muy fuerte influencia de algunas escuelas norteamericanas. Muchos de nuestros hombres del derecho administrativo, como Mayral, como algunos otros autores, han hecho sus doctorados en derecho público en los Estados Unidos de Norteamérica o los máster en Public Administration y han traído respuestas distintas. Entonces, nos han llevado a una mecánica contractual que, en primer lugar, toma el contrato como algo como un proceso, o sea, lo toma como algo que está en pleno funcionamiento y en desarrollo y muy bien marcadas las etapas que marcó recién Mónica, pero de un modo muy dinámico, sobre todo en la etapa del cumplimiento del contrato. En esa etapa
que ella marcó, ¿no es cierto?, como de vigencia y ejecución, esa etapa es la etapa que hoy, con las transformaciones fenomenales que tenemos en el mundo de la tecnología, con las transformaciones que tenemos de nuestras propias inestabilidades políticas y económicas, nos lleva a que el día en que estamos parados en esa etapa precontractual que recién marcó Mónica y nos toca hacer una prospectiva de cómo va a funcionar el contrato, de algún modo estamos bastante desorientados, porque de algún modo lo estamos tomando como algo que va a tener cierta estática cuando en realidad no la va a tener. Si algo tenemos seguro es que va a cambiar. O sea, hablar de que en un contrato van a acaecer circunstancias que van a modificar las prestaciones, que van a modificar las estructuras tenidas en cuenta al momento de contratar, o van a traer novedades que no tuvimos en cuenta al momento de contratar, entonces hace que la actitud va a ser otra. Incluso va a tener un fuerte impacto en las pautas de comparación de las ofertas. O sea, hoy es cada vez más importante con quién contrato más que por cuánto contrato. ¿Por qué? Porque, y acá vuelvo a Herbert Simon. Herbert Simon dice, yo para tomar una decisión segura tengo que haber razonado todas las alternativas. Y tengo que haber logrado razonar todas las consecuencias de cada una de las alternativas. Y luego tengo que haber podido comparar y hacer un árbol de decisiones de pro y contra de cada una de todas esas consecuencias, de todas esas alternativas. Eso es una organización que después Hart y Moore van a decir, bueno, eso es la racionalidad perfecta de un contrato. Bueno, no existe. Nosotros tenemos muchísimas posibilidades y alternativas que no analizamos. No analizamos o porque las ignoramos, porque no podemos adivinar cómo va a venir el futuro. A ver, yo tengo un contrato que lleva 10 años de ejecución. Hace 10 años no existía el Bitcoin. Y hoy resulta que es casi fundamental manejar eso como valor referente para muchísimos contratos y para muchísimos comportamientos de la economía moderna. Ni qué decir cómo ha impactado la pandemia en todas nuestras actividades contractuales. ¿La podíamos prever? No. Sí, no, bueno, pero nosotros tenemos en el derecho el casus, que es el caso fortuito, fuerza mayor, aquello que no pudo preverse o que previsto no pudo evitarse. Miren, hay muchísimos autores que vienen anunciando que íbamos a tener un problema de esto desde hace 10 años. No solamente Bill Gates, sino muchos autores que vienen anunciando la posibilidad de una pandemia para la cual deberíamos haber estado más preparados de lo que hemos estado, por lo menos, frente a esta que nos ha tocado. Entonces, ¿por qué esa racionalidad? Hay mucho que no lo hemos podido prever, pero también hay un punto en que ya se hace antieconómico continuar con el análisis. ¿Hasta dónde voy a llegar con el análisis? Voy a contratar a un grupo de asesores economistas estructurales de la Universidad de Harvard o de la Universidad de la Sorbonne. No, el contrato, la economía del contrato no da para hacer ese gasto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a asumir el riesgo. Asumimos riesgos y entonces firmamos contratos incompletos, van a decir Hart y Moore en la universidad en Estados Unidos. En el año 85 lo dicen ellos. El premio Nobel se lo dan en el 2016, pero hacía ya muchos años que habían escrito sobre estos incomplete contracts. El contrato es incompleto porque no pude prever, porque no pude poner todo lo que podía pasar. ¿Y por qué no lo puso? Y firmó igual. Porque he presupuesto que mi contraparte va a actuar con buena fe y con reciprocidad en la conducta, en el desarrollo del contrato y con conciencia de la equiparación que debemos sostener durante la vida del contrato, sobre todo si es de aquellos que están destinados a tener una duración prolongada. Ya los italianos en la mitad del siglo XX, Oppo ya habla de los contratos di durata, Messineo habla del contrato di durata, o sea, el contrato de duración, donde lo importante es lo que dura el contrato, no una prestación que yo el último día saco la cuenta de ver cuánto me salió.
Estoy pensando, por ejemplo, en algún contrato de estos que hacen distribución, conexión y comunicación con todas las mesas electorales en un proceso electoral. Eso está sujeto a muchísimos avatares. Hubo una tormenta, llovió, se cortó un río, se cortó una ruta. O sea, tengo que ver cómo ha funcionado frente a las distintas circunstancias por las que atravesó el contrato y de las cuales algunas las podíamos prever, otras no las podíamos prever. Y nuestra contraparte, en la contraparte pública o sentado desde el lado de la privada, nuestra contraparte privada, estuvo a la altura de las circunstancias. O sea, se correspondió con una conducta leal, con una conducta propia de este tipo de contratos, donde lo que es seguro es que van a haber cambios, pero donde lo que es más importante, neurálgico y esencial al contrato es su duración, su situación de desarrollo para el beneficio de ambas partes. Entonces, puesto de esta manera, más que un precio, más que una determinación de un precio de competencia, lo que nosotros vamos a tratar de lograr y de desarrollar es una cláusula que se llama de equilibrio dinámico de las prestaciones. A nosotros tenemos acá un autor que es Ricardo Lorenzetti, es uno de los integrantes hoy de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina, que habla de esto. O sea, hay una cláusula implícita de sostenimiento del equilibrio dinámico de las prestaciones. Ese equilibrio que permanentemente hay que irlo corrigiendo. El libro blanco de la Unión Europea habla de que no tenemos un contrato de concesión de servicios si no hay una cláusula dinámica, porque ya se supone que tiene un comportamiento móvil el objeto que está en cuestión. Y va a ser móvil por la tecnología que se va a incorporar, va a ser móvil por las novedades económicas que vamos a tener que enfrentar. Entonces, fíjense ustedes cómo entonces impacta en aquello que recién nos explicaba con gran claridad Bórica, esa parte precontractual donde hacemos comparación de ofertas. Yo diría que más que nada hacemos comparación de antecedentes, comparación de comportamientos, comparación más que nada que de trayectorias de aquel con quien vamos a contratar, porque confiamos en que frente a las circunstancias o frente a los cambios o a las conmociones que van a afectar al contrato, va a tener la actitud recíproca de colocarse y poder en la mesa de negociaciones, y nosotros descontamos que es posible esa renegociación. De lo contrario, sería imposible arribar a un contrato del cual yo lo único que puedo esperar es una actitud cerrada y cerril de la otra parte que exige el máximo, incluso muchas veces desconociendo el verdadero interés público que está de por medio. Fíjense que son muchos los contratos que son encarados con una gran estática, pero que esa estática, esa dureza que termina llevando a tribunales los contratos donde los jueces, yo voy a hablar en primera persona del plural porque he estado 14 años metido en un tribunal, donde los jueces no tenemos nada que hacer, los jueces no sabemos cuál tiene que ser la tarifa de un servicio. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a determinar nosotros la tarifa de un servicio? Bueno, y terminan trayendo a tribunales problemas de adentro del contrato, se judicializan aspectos contractuales y terminan en manos de uno de los poderes del Estado, que no es el que está diseñado. A mí nunca me enseñaron economía, nunca me enseñaron servicios públicos desde el punto de vista técnico, tecnológico, composiciones de tarifas y todas estas complejidades que hoy nos presentan este tipo de contratos. Entonces, como necesito ir con un campo hacia el contrato, con un campo importante de indefinición, lo que voy a hacer es tener, primero, estructuras flexibles de comunicación con la otra parte, tener ámbitos de discusión, o sea, estas autoridades independientes, por ejemplo, que los italianos han elaborado, o las administraciones independientes que también han armado los españoles como consecuencia de su constitución del 78, y creo que incluso antes la introdujeron
los colombianos en la Constitución de Colombia, estos instrumentos de independencia no defienden la autoridad política que fue la que firmó ese contrato, que a lo mejor no es la misma que ahora le está tocando ejecutarlo o vigilar su ejecución. Esa independencia es independencia para poder sostener este equilibrio en las prestaciones, la alta profesionalidad que es absolutamente necesaria para la conducción de este tipo de contratos, para poder percibir cuándo estamos frente a circunstancias cambiantes o cambiadas, y que realmente no se trata de subterfugios. Gimeno Feliú, que es un hombre altamente experimentado en lo que es el control de los contratos, en lo que hace a sus aspectos vinculados a la corrupción y a las posibilidades de dar lugar a actos corruptos, él dice que, claro, en este tipo de contratos nos encontramos con un margen de riesgo importante. Si no tenemos funcionarios calificados, o si tenemos funcionarios venales, como lamentablemente abundan, por lo menos en mi país, en buena cantidad, entonces el interés público puede verse comprometido y puede encontrarse en serio riesgo. Diríamos nosotros entonces que no estamos frente a un nuevo contrato, estamos frente a un nuevo abordaje de los contratos, a un nuevo abordaje donde lo unilateral pasa a ser ya más excepcional. O sea, donde lo que predomina es, diríamos con tornos más, para seguir hablando de españoles, una nueva concepción de la regulación. O sea, con regulaciones coordinadas, concordadas, construidas de común acuerdo, con posibilidades de participación. Es absolutamente necesario ser permeable a los problemas de la contraparte, a los problemas de la otra parte, y es fundamental el intercambio de información transparente, de información verificable. No puede haber asimetrías en la información en este tipo de contratos públicos. Es necesario que las partes pongan a disposición todos estos puntos, porque para poder encarar estos contratos, acá hay un autor, falleció muy joven, que es Jorge Salomoni, especialista en servicios públicos, él decía que son contratos fuertemente aleatorios, o sea, hay muchos alias que sabemos que van a ocurrir y por eso no nos sirven las viejas teorías construidas por el Consejo de Estado francés acerca, por ejemplo, de la teoría de la imprevisión. En la teoría de imprevisión, claro, lo primero que tenemos que ver era imprevisto. No, fíjese, acá era previsible. ¿Cómo no voy a prever que la tecnología va a cambiar si estoy firmando un contrato a 10 años? Miro cómo era esa misma tecnología hace 10 años y me voy a dar cuenta que ha sido multiplicada por 10 veces. Entonces, es altamente o seguramente probable que va a continuar ese efecto transformador y que yo no lo puedo prever en forma completa. Pensemos nomás lo que era hace 10 años. Yo me acuerdo hace 10 años fui al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo ahí en Panamá y hablábamos también de todos estos temas y tengo un lindísimo recuerdo sobre todo de cómo nos recibieron, cómo nos trataron. No me olvido de la buceta parrandera, no me acuerdo, una cosa así era que nos llevaron a pasear a todos los profesores. Bueno, estamos en un mundo que está en plena transformación. No podemos meter el derecho administrativo tradicional de los recursos, de las acciones y de los jueces contenciosos administrativos adentro del contrato. Hay que tratar de sacarlos del contrato. No por eso va a dejar de ser administrativo, no por eso va a dejar de contemplar y perseguir el interés público, pero no vamos a animar o no vamos a propender a que alguien se vea tentado a traer sus inversiones, que las puede hacer a 10 cuadras de su casa y no venirse acá, como dice el Papa, al fin del mundo, a traer sus inversiones para correr riesgos y encima terminar con juicios y con abogados. O sea, acá este tipo de contratos incluso fue receptado ya en nuestro Código Civil y Comercial recién
modificado, es el artículo 1011 del Código Civil argentino, del Código Civil y Comercial argentino, que habla de los contratos de larga duración y habla de la reciprocidad en el deber de colaboración e incluso abre la posibilidad de la finalización del contrato a través de una rescisión que no es necesariamente unilateral. Es más, prevé que no se pueda rescindir sin tener la oportunidad a la otra parte, sin haber dado a la otra parte la oportunidad de recomponer el equilibrio de las prestaciones. No podría una de las partes romper el contrato, decir que está en incumplimiento o algo por el estilo, sin dar a la otra parte la oportunidad de concurrir a una mesa de acuerdo para una renegociación. Bueno, creo que con esto nos coloca más plenamente en el derecho administrativo del siglo XXI. Creo que hay estructuras, no va a cambiar el interés público, no va a cambiar el carácter de los contratos, lo que estamos es en presencia de otra administración, una administración que tiene otra filosofía y a la que el contratante particular tiene que concurrir también con otra actitud. O sea, no va con el abogado al lado a ver dónde encuentra la trampita que le están haciendo para poder plantear sus derechos y reclamar sus indemnizaciones. Va más bien con esta especialidad que también oí en la presentación de Mónica, va a tener actitud de composición de conflictos. Hoy en día cada vez es más importante la presencia de aquellos que están entrenados y preparados para saber componer conflictos, porque nadie viene a contratar para tener un juicio, por muy bueno, ni aunque lo gane, nunca es negocio, ni aunque vaya a ganarlo. Dejo con esto la cantidad de preguntas que deben haber surgido, me imagino, porque estoy hablando de cuestiones opinables y algunas hasta pueden moverle un poquito alguna lectura a alguien. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, y terminamos esta primera etapa, como dijo recién la doctora Mónica. Muchísimas gracias, doctor Pérez Walde. Pues quiero que sepan que la calidad de sus exposiciones y la claridad con que la han disertado en esta tarde es evidente, porque en realidad tenemos muy pocas preguntas por la calidad de sus exposiciones. Vamos a iniciar. Tengo aquí un par de preguntitas. Independientemente de a quién va dirigida, cualquiera puede complementar, porque para nosotros es importante también saber pues, la realidad argentina, que ha de ser diferente a la de Panamá en algunos aspectos. Esta pregunta más bien está orientada a la licenciada Mónica. ¿Sería posible citar algún ejemplo relacionado con el contrato público en el cual se utilicen normas de derecho privado? ¿Y tal aplicación de la norma privada sería supletoria porque así lo autoriza una norma de derecho público o porque en la práctica es permisible usar normas privadas en forma directa? Sí, gracias. Es importante que el participante sepa que ha formulado un cuestionamiento que involucra varias respuestas y voy a tratar de ponerlas en su contexto para efectos de que la idea pueda ser pues, transmitida de la mejor forma posible. Hay un primer elemento que nosotros tenemos que tener claro en el modelo panameño. En el modelo panameño, al igual que ocurre con el modelo colombiano, nosotros tenemos un régimen de contratación mixto, como bien lo advertí en mi primera intervención. ¿Qué implica un modelo de contratación mixto? Que no todo el esquema sobre el cual se construye el ordenamiento en materia de contratación administrativa se desenvuelve en el ámbito de la norma de derecho público. Y por eso que es muy importante que nosotros comprendamos en su justa medida la diferencia que hay a partir de estas etapas precontractual, contractual y postcontractual. En la etapa precontractual nosotros definitivamente tenemos un desenvolvimiento tremendamente reglado a partir de normas de derecho público que están dispuestas en la ley de contratación. Pero cuando entramos a la etapa contractual, los vacíos en el diseño de los contratos se advierten a partir de normas del derecho civil y el derecho comercial. Eso nos lleva a un modelo de régimen mixto. Es lo que me refería en un primer momento. Ahora bien, también logro entrever en la pregunta que hace el participante
cierto grado de confusión en cuanto a la competencia que tiene la Sala Tercera para determinar, en ciertos casos, cuándo puede asumir la controversia que se derive de un contrato. He manifestado que en nuestro modelo se asume un criterio finalista y no orgánico, como ocurre en el caso del modelo colombiano. ¿Qué entraña este modelo finalista? Es el interés público. Hay un interesante fallo que dije que en el espacio de preguntas le iba a precisar, es un fallo del 21 de junio del 2018 que tiene como magistrado ponente el magistrado Abel Augusto Zamorano, y trata de un debate interesante en donde precisamente el núcleo duro del análisis se circunscribía al hecho de que la determinada institución del Estado había dado en alquiler un espacio de terreno que era de su propiedad. Pero era interesante porque el negocio jurídico que vinculaba o por el cual se desenvolvía esa relación estaba basada en normas de derecho público, era Ley 22, inclusive había cláusulas exorbitantes, porque recordemos que los criterios para determinar la competencia del contencioso administrativo pues son varios. Nosotros hemos hecho un énfasis que hay una mayor preponderancia del criterio finalista, pero siempre al momento de determinar uno pasa por un escrutinio de distintos elementos. En este caso en particular estos elementos estaban presentes, sin embargo la sala determinó que si bien es cierto, este ente había alquilado ese espacio físico, lo había hecho para darlo en alquiler a una empresa que estaba desarrollando una actividad puramente privada. Y es muy interesante porque el fallo realmente constituye un punto de referencia desde una puesta en práctica de un criterio puramente finalista. Ahora bien, un ejemplo que también pudiese satisfacer la inquietud que manifiesta el participante es la figura de los empréstitos. Panamá celebra empréstitos internacionales que no necesariamente se subordinan a las normas de derecho público, sino a normas de derecho privado, ¿no? Y por este hecho no queda el Estado excluido de esa relación, es decir, hay el Estado como parte dentro de esa relación contractual está manteniendo un negocio jurídico, pero que en esta oportunidad está regido por normas de derecho privado, es lo que nosotros llamaríamos contratos privados de la administración. Esto simplemente para dar un ejemplo de muchos, ¿no? Este es un aspecto que no representa quizás una discusión, puede abrir al compás a diferentes posiciones, ¿no? Hay algunos especialistas que han manifestado que el solo hecho de que el Estado esté allí vuelve o representa la relación un contrato administrativo. Colombia, ¿cómo ha resuelto esto? Denominándolo contrato estatal. Y bajo ese concepto de contrato estatal, nosotros vamos a ver los contratos públicos en propiedad y vamos a ver los contratos privados de la administración. Entonces, la verdad que es un tema que puede dar margen a discusión, pero lo que hemos querido poner de relieve, cuál es el escenario que en este momento se maneja en nuestro modelo panameño. Muchísimas gracias. Doctor Pérez Walde, ¿cuál es la realidad argentina en este sentido? Tiene el micrófono apagado, por favor. Mucho peor es cuando a uno le avisan que se olvidó de apagar la pantalla. Nosotros hemos debatido mucho y ha habido un fuerte debate alrededor del tema del contrato administrativo. La Corte Suprema Argentina se ha pronunciado ya hace unos 20 años en un tema, 25 quizá, un tema Simplast, un caso famoso en aquel momento, donde de algún modo adhirió a la teoría tradicional de la presencia del Estado, de fines públicos, y la presencia de cláusulas exorbitantes. Pero eso ha ido limándose de alguna manera con la propia jurisprudencia de la misma Corte, porque hay algo que no nos tenemos que olvidar. Estamos en el mundo de los contratos, o sea, hay normas que son propias de los contratos, público, privado, laboral, comercial, societario, el que quieran. Es contrato, es el contrato de los romanos. Entonces, hay muchísimas normas que vienen de la propia calidad, naturaleza de contrato. Por un lado eso. Por otro lado, nosotros tenemos un gran profesor, que es Agustín Gordillo. Ustedes pueden buscar en gordillo.com
en la web está todo su tratado gratuito y accesible. Es probablemente uno de los administrativistas más importantes que tengamos en Argentina, hoy con vida, a lo mejor el más importante. Bueno, ellos dicen, no, mire, si está el Estado en la relación de cualquier manera que esté, eso ya tiene algo de público, porque el Estado lleva puesta una camiseta que influye en la relación. Depende del objeto y del compromiso que tenga el objeto con el bien público, con el servicio público, será la mayor o menor incidencia de esa norma por objeto un servicio público esencial, el agua potable. Pero en el agua potable tenemos una fuerte presencia estatal, mucha presencia del derecho público, pero le pega también a los contratos privados. O sea, los empleados de la prestadora del servicio público privatizado de provisión de electricidad tienen prohibida la huelga. ¿Y eso por qué? ¿Porque es un contrato administrativo? No, no es un contrato administrativo. Ese es un contrato absolutamente fuera de lo público, fuera del Estado. Pero como tiene un objeto comprometido con el interés público a grado tal que sería inconcebible un apagón como respuesta sindical, bueno, muy bien, entonces tiene fuertes connotaciones públicas. Así que yo le diría que hoy la teoría de las prerrogativas estatales ha caído bastante en desuso. Muchas no eran tan exorbitantes como se creía, estaban también en los contratos privados. Esto lo ha puesto muy de manifiesto también la doctrina española. José Luis Meilán Gil, antes de morir, escribió un par de cosas que terminaron de desmantelar esta concepción de un Estado que tiene todopoderoso en el marco del contrato. Sin duda, el Estado nunca va a poder resignar su compromiso con el bien común y con los fines públicos que lo habilitaron a contratar, pero tampoco puede resignar a que aquello que está haciendo podría haberlo hecho por su cuenta. Si eligió la vía del contrato es porque fue una opción estratégica y por lo tanto se tiene que hacer cargo de las contras que tiene para el Estado. No va a poder hacer lo que se le da la gana, porque para eso lo hubiera hecho por su cuenta, si tiene el personal y las posibilidades de contratar lo que quiera, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Mónica, aquí tengo otra pregunta para usted. Dice, al inicio de su disertación se refirió a la necesidad de realizar cambios en el ordenamiento jurídico panameño de contratación pública para que Panamá pudiera cumplir con compromisos internacionales. ¿A qué cambios usted propone y qué esfuerzos se han realizado ya concretos hacia esa mejoría? Sí, me encanta esta pregunta porque me permite hacer un puente de conexión con un elemento que muy bien ha introducido en este panel el doctor Alejandro Pérez Walde, ¿no? Y es el elemento que nosotros estamos viendo a partir de ese desarrollo que se está presentando como parte del análisis que los economistas están haciendo de los contratos legales. Pero nosotros tenemos que entender el trasfondo de todo esto. Y el trasfondo de todo esto surge a partir de los avances y de los desarrollos que se han dado en el seno de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, la UNCITRAL, que han planteado la necesidad de la globalización del derecho en materias tan importantes como, en efecto, es la contratación administrativa. Entonces, de cara a ello, nosotros hablamos de estándares internacionales. A partir de allí, todo país tiene que plantearse una pregunta muy concreta. ¿Hacia dónde voy? Entonces, si nosotros tenemos un escenario, y me voy a referir en esta oportunidad al caso del modelo panameño, en donde tenemos una amplia cantidad de tratados de libre comercio con capítulos de compras públicas que hoy en día están vigentes en nuestro país, definitivamente yo pienso que ya hay una
posición, hay una política pública claramente dispuesta a aperturar un esquema de negociación en materia administrativa que siga esos estándares internacionales. Entonces, de cara a ello, estamos llamados, estamos obligados a hacer una revisión, una modernización de toda la normativa doméstica para ser coherentes con los avances que hemos tenido en esta materia. Porque de lo contrario, entonces sería inconsecuente esa actividad desplegada en materia de negociaciones internacionales si a lo interno de nuestro país nosotros no apuntamos hacia una modernización. A partir de allí, esta interesante teoría de Hart y de Holmstrom que plantea el doctor Pérez es tremendamente importante. El contrato administrativo, el contrato público hoy en día tenemos que entenderlo desde la perspectiva de las ciencias económicas. Ya este concepto de verlo desde la perspectiva de las normas jurídicas puede representar un elemento restrictivo en la visión que nosotros tenemos que lograr extraer de estas relaciones jurídicas, ¿sí? Y hay un aspecto importante aquí. No vamos a desconocer el hecho de qué es lo que trae al Estado a mantener una relación negocial de esta naturaleza. Sabemos que es la satisfacción del interés colectivo, pero tenemos que tener también en claro que la contraparte, es decir, el contratista, y así lo ha reconocido la Organización Mundial del Comercio, está viendo una oportunidad de negocio allí. Entonces, lo que plantea precisamente Harry Holmstrom es llevar la teoría de la agencia a la contratación administrativa, principalmente en modelos como las concesiones, las colaboraciones públicas-privadas. Hoy en día, como bien lo plantea el doctor Pérez, nosotros desde antes, desde la estructuración, desde el diseño del contrato, podemos trabajar en una asignación de riesgos, pero con un sentido económico. Y esto es el elemento crucial. Yo pienso que este es el talón de Aquiles hacia el cual tiene que dirigirse el nuevo derecho de la contratación administrativa. Muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta similar para el doctor Walde. Dice, de acuerdo a su opinión, ¿cuál es el futuro de la contratación pública de cara a la pandemia? ¿Dónde debe iniciarse la modernización del derecho administrativo? ¿A nivel de los contratos o en cuanto al procedimiento o en cuanto a la introducción de normas en relación a la mediación o arbitraje? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar voy a adherir calurosamente a los conceptos de Mónica que acaba de expresar, que además acá entre nosotros es lo que ha sostenido Agustín Gordillo. Él dice que la irracionalidad económica es inconcebible en el terreno del derecho administrativo. No conduce absolutamente a ningún lado los planteos que carecen de racionalidad económica. Por eso, lamentablemente, aunque me cuesta a mí que me vengan a dar instrucciones los economistas, bueno, no hay más remedio que escucharlos. Creo que pasa por ahí. La internacionalización que señala Mónica, en el caso de Argentina concretamente, tenemos suscritos 57 tratados internacionales de protección recíproca de inversiones. Y estamos sometidos a estos tribunales del CIARI o del ICSID en inglés, de la Organización Mundial del Comercio. Tuvimos 48 demandas presentadas ante esos tribunales, pero ojo, hemos perdido 5 nada más. Ha habido bastantes renegociaciones, o sea, nos obligaron a cambiar de actitud. O sea, como país, necesariamente no tenemos que pensar que nos movemos en un mundo globalizado. Necesitamos respuestas globalizadas. El mundo nos contesta con actitudes globalizadas. Esta cosa que observamos, no quiero politizar las respuestas, pero estas cosas de Trump, de Bolsonaro, eso atrasa, eso es de otro siglo, ya eso no funciona. El mundo hoy se mueve totalmente interrelacionado. Hay grandes críticos de esto, como Sabino Cassese de Italia, que es un gran autor al cual yo sigo mucho, donde hace tremendas críticas porque como europeo le molesta especialmente que haya organismos fuera de la Organización Europea que le vayan a dar órdenes. Bueno, pero está sintonizado con este mundo de donde vienen este tipo de respuestas. Estos contratos
con cláusulas que los ingleses le llaman presuposicionales. O sea, donde yo tengo que presuponer que las partes van a tener que acordar, las partes se tienen que sentar y tener una lealtad recíproca para arribar a respuestas, y tienen que construir fórmulas de solución de conflictos y de prevención de los conflictos. Ese es el derecho del futuro. El derecho del futuro no va a transcurrir en tribunales, ni en los de acá ni en los de La Haya. O sea, el derecho del futuro pasa por la composición, pasa por la regulación consensuada, por la comprensión de los intereses recíprocos y por actitudes de colaboración de las partes y de buena fe. Eso nos está costando. No logramos salirnos de esa estructura que a veces creo excesivamente abogadil del pleito, del conflicto, que hoy ya no conduce a ningún lado. Hoy nos manejamos no con la reglita o con el procedimiento o el articulito o el artículo tal de tal ley. Hoy, o sea, pensemos en los peruanos que han intentado todo, han metido hasta el contrato ley en su constitución, el arbitraje de los contratos públicos en la constitución. O sea, han tratado de agotar todas las respuestas normativas que yo creo que son de corte antiguo. No se trata de nuevas normas, de nuevas leyes, se trata de nuevos principios de acción, nuevos principios en el accionar. Todo esto que nos está trayendo en esta invasión que venimos sufriendo en el derecho público desde la filosofía del derecho y de las teorías de la argumentación, donde hay varios españoles como Manuel Atienza y Alexis de Alemania, ¿no? El derecho ha cambiado, el derecho público está sufriendo una gran transformación y vamos no a la construcción de nuevas reglitas porque ahora se nos va a ocurrir ese articulito que no pusimos en aquella norma del año pasado. No, vamos a la consolidación y construcción de principios y de acuerdos recíprocos para lograr comportamientos y autoridades regulatorias que estemos de acuerdo en respetar. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta más para usted. Dice, usted se refirió en su conferencia al equilibrio dinámico de las prestaciones. ¿Qué derechos confiere al contratista el desequilibrio en esas prestaciones bajo la realidad del derecho argentino? ¿Puede pedir la resolución del contrato o qué tipo de otra acción puede presentar? A ver, eso habilita el derecho argentino. Todavía hay poca jurisprudencia porque esta norma fue introducida en la reforma del Código Civil y Comercial que ocurrió hace exactamente, vamos a cumplir 6 años ahora en agosto. Entonces la jurisprudencia por ahora es poca, pero sí hay mucho antecedente de nivel internacional, como recién refirió también Mónica. La demostración del desequilibrio y la demostración de la falta de actitud de colaboración y de reciprocidad en la contraparte habilita al reclamo que se puede formular ante un tribunal. Lo ideal es que no, lo ideal es que haya otras autoridades de composición, como pueden ser reguladores o autoridades independientes como las que tienen los italianos, pero habilita a hacer el planteo que demuestra la presencia de un desequilibrio injusto y que debe ser solucionado. Bajo amenaza de entonces sí plantear una rescisión contractual, pero un planteo que tampoco puede ser unilateral, sino que debe dar la oportunidad a la contraparte razonable, la oportunidad razonable, dice la ley argentina, de contraofertar o de recomponer la relación o de recomponer el equilibrio perdido. Lo que hay que tener muy claro es la forma de demostrar la presencia del desequilibrio. O sea, tiene que estar muy claro. Eso normalmente en los tribunales internacionales no se lo ha tomado en consideración. La experiencia argentina ha sido de demandas extraordinariamente abultadas. Nosotros hemos sido demandados por Azurix, por ejemplo, en materia de agua, por 500 millones de dólares y nos han condenado por 150. Fuimos demandados por Gas Transmission por 370 millones de dólares y fuimos condenados por 110. O sea, el sistema internacional no tiene lo que suele haber en nuestros sistemas, el castigo a la pluspeticio o el castigo a la audacia
a la irracionalidad en la petición con la que se viene amenazando, cuando después al final el tribunal termina condenando por un tercio o una cuarta o una quinta parte. Creo que eso también no ha ayudado a que hoy esos tribunales sean confiables. O sea, hoy también ya estamos en la severa crítica a cómo trabajan estos tribunales internacionales, sobre todo los que trabajan en el marco del CIADI. Pero bueno, pero esos son los problemas de la modernidad. O sea, uno se encuentra en el tribunal un juez que resulta que es el abogado de contraparte en otro conflicto. Bueno, eso es muy común y realmente está haciendo que se trabaje mucho, pero estamos trabajando en lo nuevo. Estas son las nuevas dificultades que nos va a traer el sistema, pero estamos en el sistema globalizado. Muchas gracias, doctor. Vamos a atender una pregunta más para no abusar de tan excelentes panelistas. Esta pregunta es para ambos, o cualquiera de los dos. Dice, nos gustaría saber qué piensan con respecto a la desigualdad contractual contraria al subsistema de contratación clásica o tradicional de las partes y con relación a la inclusión de cláusulas exorbitantes en base a los derechos y prerrogativas del Estado. Cualquiera de los dos que quiera. Sí. Si me permite, yo creo que ahí pudiésemos entrelazar este último aspecto que menciona el doctor Pérez, y es precisamente lo que atiende al equilibrio económico del contrato. Hay un aspecto crucial, y yo reflexionando, escuchando al doctor Pérez, pienso que quizás la debilidad surge a partir de que nosotros queremos, los operadores jurídicos, comprender el desequilibrio económico del contrato desde la norma jurídica. La repasamos, la revisamos, la miramos arriba y abajo, y desde esa perspectiva queremos buscar la solución al posible conflicto o la posible alteración que se pudiese dar dentro del contrato. Debemos comprender que el equilibrio económico del contrato, ¿qué significa? Significa que las partes se comprometen a mantener las condiciones originalmente pactadas en el contrato en el transcurso de su vida, ¿sí? Esto se potencia más cuando estamos hablando de una relación de tracto sucesivo, porque obviamente las posibilidades de alteraciones se potencian, por decirlo de una manera. Sin embargo, el analizar si estamos frente a una verdadera alteración del equilibrio económico necesariamente nos lleva a hacer un análisis desde la perspectiva de la asignación de los riesgos contractuales, ¿sí? Esto está íntimamente vinculado a la famosa figura de los alias del contrato, ¿sí? Entonces, no necesariamente una circunstancia que se presenta que impacta probablemente la capacidad de retorno o en cuanto a los ingresos que el contratista o el concesionario se haya planteado, necesariamente llega a la conclusión de que hay una alteración económica del contrato en detrimento del contratista. Basta también, primero que nada, repasar cómo se habían asignado los riesgos contractuales desde un primer momento. Ese es el ejercicio clave allí. No constituye una respuesta rápida a la primera pregunta que nosotros nos formulamos. O sea, es un tema bastante complejo. ¿Y qué es lo que realmente incide en la complejidad? Sobre todo cuando estamos frente a estos contratos, como bien señalaba el profesor, de larga duración, que nos lleva necesariamente desde un punto de vista probatorio a repasar toda la vida jurídica de ese contrato, las adendas que se han presentado. A través de esas adendas se han reasignado los riesgos. Todos son elementos que nosotros nos tenemos que plantear. Entonces, de cara a ello, obviamente siempre está latente la figura de las cláusulas exorbitantes al contrato, ¿no? Yo en esta oportunidad voy a referirme a cómo funcionan el esquema de las cláusulas excepcionales al contrato en el modelo panameño. Panamá, puntualmente en su norma general de contratación pública, se refiere a ciertas cláusulas excepcionales al derecho común, pero bajo la perspectiva de que las mismas puedan ser pactadas dentro del contrato. Me refiero a la interpretación, me refiero a la modificación, me refiero a la terminación del contrato. Esto tiene una particularidad y es el hecho de que es
la entidad contratante, al momento de diseñar las condiciones del pliego de cargos, quien va a determinar la incorporación de las mismas o no. O sea, podrá pactar, dice la norma. Solo hay un tipo de cláusula excepcional que entra por imperio de ley, que el legislador no la dejó al arbitramiento o a la actividad volitiva de la entidad contratante, y es la resolución administrativa del contrato. Y en este momento hay un debate muy interesante a propósito del auge que precisamente mencionaba el profesor Pérez Ugalde, que ha tenido el desarrollo del debate de los contratos administrativos ante los tribunales arbitrales. Y es el control precisamente de los tribunales arbitrales de actos administrativos de esta naturaleza, actos administrativos unilaterales. Y aquí entramos en un terreno muy, muy interesante, porque va a depender en gran medida lo que cada ordenamiento jurídico, cada ordenamiento doméstico ha determinado en cuanto al control de estos conflictos. Entonces, desde mi perspectiva, esto no impide en su justa medida la incorporación de estas cláusulas, pero lo necesario es que sepamos que si incorporamos una cláusula compromisoria, tenemos que definir muy bien cuáles serían las actuaciones que se someterían a la controversia del tribunal arbitral, como lo señala la ley modelo de un CITRAL, ¿sí? Usted tiene que establecer claramente en esa cláusula compromisoria cuáles serían las situaciones de controversia que se someterían al conocimiento del tribunal arbitral. Entonces, probablemente allí empieza a nacer esta inquietud por parte de los operadores jurídicos, y por precisamente una gran cantidad de contratos administrativos, en el caso del modelo panameño, en donde se están incorporando cláusulas compromisorias que de alguna manera dificultan la materialización de estos actos unilaterales. Pero como bien apunta el profesor Pérez Ugalde, hay una tendencia en los últimos años, y por eso puse de ejemplo el caso de estos empréstitos internacionales, en donde el Estado se despoja de estas concepciones y se subordina a las normas de derecho privado para suscribir estos contratos importantes, también muy bien desarrollados por el profesor Gordillo. Entonces, yo creo que aquí estamos en un estadio de evolución del derecho administrativo, particularmente del derecho de la contratación administrativa, en donde cada uno de nosotros, desde las distintas perspectivas en las cuales nos desarrollamos, tenemos que tener una cierta flexibilidad, y tenemos que estar abiertos también a poder incursionar en escenarios que al final tienen que estar orientados a la mayor satisfacción de la sociedad. Esa satisfacción de la sociedad hoy en día, desde la perspectiva de la contratación administrativa, está íntimamente vinculado con un concepto que probablemente para algunos no sea tradicional, que es el de la mayor rentabilidad pública, ¿sí? Entonces, de cara a ello, tenemos que entender que la finalidad de la contratación pública, lo decía Richard Musgrave, tiene un objetivo importante y constituye una herramienta de política fiscal para todos nuestros países. Me quedo allí en ese escenario. Muchísimas gracias. Doctor Ugalde, ¿quiere usted reaccionar o complementar la respuesta? La verdad que ha sido muy completa la respuesta de Mónica. Adhiero a su concepto, ¿no? La globalización no es una tesis, una teoría o una posición ideológica, es un hecho. O sea, los hechos no se discuten, lo tenemos encima. O sea, hemos suscrito tratados internacionales contra la corrupción que tienen capítulos completos en materia de contratos en el ámbito de Naciones Unidas y en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. O sea, tenemos un convenio interamericano contra la corrupción, que además tiene jurisdicción internacional. O sea, hemos visto hace muy poco el ejemplo con la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado a nivel mundial. Se han llevado a los tribunales de Nueva York a señores que no han pisado jamás Estados Unidos. O sea, se los han llevado o se han ido a presentar solos antes que los capture la Interpol a nivel internacional por contratos que han firmado. Yo lo único que, agregaría dos cositas. Una, ya no son normas privadas, son normas internacionales, las de la Cámara Internacional del Comercio de París, que se aplican en los contratos que nosotros hemos celebrado con los chinos. Hay 2 presas hidroeléctricas
se aplican las normas contractuales de la Cámara del Comercio de París y los tribunales de la ciudad de Nueva York. O sea, así hemos firmado 2 presas hidroeléctricas en el sur de la Argentina, que son contratos de varios miles de millones de dólares. Y agregaría otra cosa que es quizás nuestro talón de Aquiles en el caso argentino, es que es altamente gravitante la confianza que despiertan nuestras instituciones. O sea, si no nos tienen confianza, podemos firmarle lo que quieran, podemos hacer el contrato del tamaño que más les guste, podemos poner la cantidad de páginas que les parezca, pero donde tenemos una inestabilidad, primero política, luego económica. Nuestra estabilidad económica hace casi imposible reconstruir esa historia del contrato de la que recién nos hablaba Mónica Arjona. O sea, en Argentina necesitaría un grupo de especialistas impresionante para descubrir qué ha pasado en un contrato que ha durado los últimos 20 años. Si hemos tenido 3 cifras de inflación, 100% de inflación, de variaciones de todo tipo de variables importantes del contrato, cambios tecnológicos, es casi irreproducible lo que ha pasado para poder determinar esto. Por eso esa tarea de la dinámica, del equilibrio dinámico de las prestaciones es permanente. Es permanente porque si dejamos pasar 3 años no hay manera de componerlo después. Entonces, y ahora sí, para no agotarlo, pero hoy esas normas con las que se está rigiendo el mundo y que a nosotros nos está costando incorporarlas, tenemos que abordarlas porque además tenemos que ser conscientes de que esta propuesta final que hace Mónica, que es la de ser conscientes de nuestra salud como Estado y de nuestras sociedades que están comprometidas a través de nuestro accionar, necesariamente deben comprender que están metidas en un sistema internacional globalizado y que va a funcionar, nos guste o no. O sea, o nos adaptamos o vamos a quedar afuera. Y quedarse afuera en esto es atraso, es, bueno, el vivir con lo suyo, y bueno, y es realmente caernos del mapa, diría un amigo mío, francamente. Muchísimas gracias, doctor Pérez Walde. Quiero agradecer en nombre de los señores magistrados del Tribunal Electoral, del director del Instituto de Estudios Democráticos, Salvador Sánchez, y de todo nuestro equipo, a ustedes dos, excelentes conferencistas. No hay palabras para agradecerles el tiempo, la dedicación, por esas excelentes y magistrales exposiciones en esta tarde. Y sobre todo, queremos darles las gracias a todos ustedes que nos acompañan desde cualquier parte de esta ciudad o de cualquier parte del país durante toda esta jornada. Y queremos invitarlos a que estén atentos a nuestras próximas actividades académicas. Como ustedes saben, el INED desarrolla simultáneamente 3 ciclos de conferencia, uno en el ámbito jurídico como esta, otro en conmemoración a los 200 años de la independencia de Panamá de España y un tercer ciclo sobre elecciones y procesos electorales. Y mañana, jueves 20 de mayo a las 10 de la mañana, los invitamos a que puedan participar a una mesa redonda virtual sobre la Convención Constituyente en Chile. Contaremos con 4 expertos en la materia, chilenos, que nos pondrán en contexto las elecciones constituyentes de este país sureño recientemente realizadas, claro, hace unos escasos días, y nos hablarán sobre los retos y lecciones aprendidas bajo la moderación del doctor Daniel Sobato. Así que están cordialmente invitados para mañana mismo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y muy buenas tardes.